noches a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos con su valiosa presencia en este tercer día, noches de aniversario, en torno al homenaje de los 250 años que estamos cumpliendo como Seminario Diocesano de Morelia. Asimismo, saludamos muy cordialmente a las personas que nos están siguiendo desde las redes sociales. En este momento cedemos el micrófono al Padre David, el cual nos expondrá la parte del día de ayer. Muy buenas noches. El día de ayer surgió una pregunta que qué frase estaba como inscripción en la primera piedra del Colegio Seminario, y doy lectura a lo que esa frase contenía. Ad perpetuam rei memoriam, universam ecclesiam regente, Clemente Papa Tertius Decimus, pontificatus sui anno quartus. Hispaniam, Américas, insular, quadyacentes imperante, Carolo Tertius, Pio Rege Católico, dominationes sue anno tertius, Diócesis Michoacanam gobernante Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, serietem excessum diuenter, greyen gracentem, non gentilitis nobilitatis, sed justitia et equitatis, nognem doctrina et exempli armis interimente, cuyus ad merita divina providencia ad oraculo pontificio, cuyus alma ecclesia antisti renotando, sua possessione anno quarto. Lapis ie justa primum anno triginta et duo, presenti seculi verum frustra collocatum, nunc autem Deus optimus maximus open ferende, in honorim divinis servatoris, ejusque purissima matris, finem ad usque in titulum es erectus, adque donum absemptem columnis, seu extendre censitarum sentatum, sui ipsacti Petri Apostoli patrocinio, totius provinciae acceptione, ad cleri, ad animarum profectium capitir firmiter edificari. Doy la lectura en español. Para el recuerdo perpetuo, rigiendo la Iglesia Universal, el Papa Clemente XIII, en su cuarto año de pontificado, reinando Carlos III, España, las Américas y las islas adyacentes, Pío Rey Católico, en su año tercero de dominio, gobernando Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, la diócesis de Michoacán, sembrando la semilla por largo tiempo, apacentando el rebaño, no solo con gentileza y nobleza, sino con justicia y equidad, como debe ser la doctrina, y a ejemplo de las armas, ha destruido el error. Por mérito de la divina providencia, fue nombrado obispo del alma de la Iglesia, por palabras del pontífice hace 4 años. La primera piedra es del año 32 del siglo presente, pero en vano fue colocada. Pero ahora, con la ayuda de Dios, óptimo máximo, en honor al Divino Salvador y a su Purísima Madre, finalmente es erigida esta casa con un título que, apoyada en 7 columnas y por el sustento de las ciencias, estará bajo el patrocinio de San Pedro Apóstol. Será para edificar firmemente a las almas. Aceptada esta obra por toda la provincia, el clero y su cabeza, queda esta asentada el 18 del mes de enero del año de 1761, año del Señor. Esto es la que decía la maestra, que era una frase la que estaba en esa piedra. Bueno.
Seminario Diocesano de Morelia en este bello día se complace en darles la más cordial bienvenida. Siguiendo nuestro programa, me complace presentarles al ilustre doctor Enoc Valencia, experto en poesía. Su conocimiento sobre el cual nos compartirá el clero michoacano en la poesía, acercamiento a los sacerdotes poetas en el jardín moreliano. Me permito presentarle una pequeña narración de sus estudios. Nació el 14 de octubre del año 1941 en Pajacuarán, Michoacán. El doctor Enoc Valencia es profesor normalista, licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, maestro y doctor en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad La Salle, docente en licenciaturas y posgrados de la UNAM, la Autónoma Metropolitana, la Salesiana y La Salle. Conferencias y libros sobre poesía, literatura y versificación. Además, colaborador de periódicos y revistas de circulación nacional. Me gustaría comentar que al finalizar del compartir del doctor Enoc Valencia Morales, se dará la oportunidad para responder a sus preguntas, las cuales quieran hacer llegar. Le cedemos el micrófono al doctor Enoc Valencia. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches a todos. Quiero enviar un saludo respetuoso al excelentísimo señor don Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia, y al eminentísimo señor cardenal Alberto Suárez Inda. Asimismo, saludo cordialmente al señor presbítero Martín Barbosa Venegas, rector de este seminario. Igualmente, a los sacerdotes formadores, a las reverendas madres que atienden a la institución, a los maestros y alumnos del seminario y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. A todos ustedes agradezco su atención y les envío un saludo muy afectuoso. Agradezco mucho al seminario la oportunidad de participar en estas celebraciones, porque me parece que es un justo homenaje a esta institución que ha dado frutos excelentes. Elegí el tema de el clero michoacano en la poesía. A mí me ha interesado la poesía toda la vida, de modo que algo conozco de ella y me ha interesado sobre todo la poesía mexicana. Así que estaré platicando con ustedes a propósito de los poetas nacidos en nuestro rumbo, pero particularmente los egresados del Seminario de Morelia. Agradezco también y mucho al padre Francisco Armando, que aceptó gozosamente venir a acompañarme en esta mesa. Él me hará favor de leer los textos poéticos con que yo he ilustrado esta plática. Qué bueno, ojalá que todos ustedes disfruten, porque sin duda el Padre tiene una más grata y más clara voz que yo. Empecemos pues. Es la palabra uno de los dones más preciados con que el Creador ha favorecido a la especie humana. Es instrumento de relación del hombre con sus semejantes, vehículo con que expresa lo que piensa y siente, y elemento de contacto en quienes se saben miembros de un mismo conglomerado y dueños de un objetivo y un destino comunes.
Gracias a la palabra, podemos expresar nuestras preocupaciones e ideales y conocer los de los otros, participar de sus gozos y anhelos y hacerles presentes nuestros afectos y necesidades. Pero cuando el usuario imprime intención estética a la palabra, aunque ésta no pierde su significado original, se convierte en material artístico y propicia una visión distinta del entorno. Surge entonces la poesía, portadora eficaz del pensamiento y del sentimiento, que son las manifestaciones más caras del espíritu y expresión de un particular modo de interpretar la realidad. La poesía no es mero juego verbal de quienes no encuentran algo mejor en qué ocuparse. Es desahogo de la inspiración no buscada y del esfuerzo permanente. La inspiración es don de Dios en la medida que Él ha decidido concederlo. El esfuerzo es una responsabilidad del hombre cuando se siente impelido a publicar al mundo su experiencia y describir su propia realidad. Para ello, elige cuidadosamente las palabras y las combina a su arbitrio en el intento de volcar su fruición y provocar en los receptores una conmoción estética que permita disfrutar en una atmósfera no prevista una nueva imagen de sí mismo y de los acontecimientos. No es poco frecuente la incursión del sacerdote en la literatura. El conocimiento de las humanidades lo capacita para comprender las más altas realizaciones de la cultura y naturalmente inclina su sensibilidad hacia la expresión y el disfrute de la belleza, la cual, con la verdad y el bien, integra la trilogía de los valores supremos. La historia de la literatura informa que algunos de los más grandes poetas de la Edad Dorada de España fueron sacerdotes. Luis de Góngora, Lope de Vega, Fray Luis de León, Calderón de la Barca y desde luego el excelso San Juan de la Cruz, cuya poesía es la voz o el lamento de una ansia incontenible de Dios en un lenguaje que alcanza las más altas cumbres terrenales con intención de llegar al cielo. Aunque nuestra tierra ha dado frutos opimos de esa afortunada conjunción de espiritualidad y belleza, he decidido circunscribir mi plática a la poesía elaborada por sacerdotes michoacanos como modesto homenaje a este seminario en su aniversario número 250. El Jardín Moreliano de Poetas consigna cerca de 50 sacerdotes poetas egresados de esta institución, algunos de los cuales merecieron elogiosos comentarios de la crítica especializada, pero en la mayoría de ellos no se posa la fama, porque parece aletear solo sobre quienes viven en las grandes ciudades o forman parte de algún círculo literario de renombre. Si bien mi charla se referirá a sacerdotes poetas egresados de este seminario, no me parece totalmente inoportuno mencionar, aunque sea por mera curiosidad, al primer poeta novohispano, el laico Pedro de Trejo, nacido en España, pero vecino de Guayangareo en 1561 y luego residente en Zacatecas y en Lagos, ahora de Moreno. Se perdió en 1575 cuando la Inquisición lo sentenció
por temeridades e impropiedades teológicas, a 4 años de galeras y a que perpetuamente no haga coplas. Una de esas temeridades teológicas es el villancico Al nacimiento de Cristo, cuya primera octava, que nos va a hacer favor de leer el padre Francisco Armando, dice: Dios se requebró con ella, fue el requiebro soberano. Él pudo, por querer ella, siendo Dios, hacerse humano, porque a no querer, en vano fuera el juntarse con nos, hombre y Dios por ella ha sido, que antes era solo Dios. Ojalá hayan percibido esa temeridad teológica de que habló la Inquisición cuando castigó a don Pedro de Trejo. Ya la comentaremos en el momento oportuno. En el siglo XVII encontramos al agustino paisano nuestro, Fray Miguel de Guevara, altísimo lírico religioso, misionero entre los indígenas purépechas y prior de varios conventos desde Charo hasta Pátzcuaro en el siglo XVII. En un libro por él escrito se encuentra, entre otros versos suyos, el celebérrimo soneto No me mueve mi Dios para quererte, que por su hondura poética y su altura mística ha sido atribuido sin fundamento a San Francisco Javier, a Santa Teresa, a Fray Pedro de los Reyes y aún a San Ignacio de Loyola. Pero don Marcelino Menéndez y Pelayo, en su ilustrador discurso de ingreso a la Real Academia Española, prudentemente lo consigna como de autor anónimo. Pretende dar fin a estas lucubraciones don Alberto María Carreño, quien, habiendo encontrado en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística el referido manuscrito, publicó un interesante libro en el que, con rigor académico sin tacha, destruye una a una esas honrosas atribuciones. El soneto No me mueve mi Dios para quererte está en la cumbre de la poesía religiosa universal y es, en nuestra lengua, la más bella expresión de la contrición perfecta que la teología moral explica como el dolor de haber ofendido a Dios con la consecuente renuncia al pecado, no por miedo al castigo o por interés de la retribución, sino por el solo amor a quien precisamente por amor entregó su vida para pagar nuestra deuda. Desde su aparición, ese poema se popularizó en tal grado que muchos lo aprendimos siendo niños, pues nuestras mamás nos acostumbraron a recitarlo después de la comunión sacramental. Su estructura es perfecta. El primer cuarteto expone el tema, pero les extraña su clara osadía, que parece desdén al paraíso que el Señor nos ofrece y también al castigo que espera a quienes renuncian a Él. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. El segundo cuarteto tranquiliza porque explica esa osadía que comienza ya a diluirse. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. El primer terceto sintetiza la razón de lo dicho. Muéveme, en fin, tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. El soneto termina con un espléndido terceto formado por derivaciones del tipo polipote,
quiera, quiero, quisiera, espero, esperara, que resume la pureza del sentimiento del poeta. Te amo porque sí, sin temor ni interés alguno. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Alfonso Méndez Plancarte menciona como argumentos que avalan la atribución de tal soneto al padre Guevara otras composiciones de nuestro fraile, como Poner al Hijo en cruz, Levántame, Señor, y el soneto del tiempo y la cuenta, en el que alternan las palabras completas que han dado nombre a la composición y que Renato Leduc rehizo con acierto en su sabia virtud de conocer el tiempo. En todos esos poemas se advierte una cercana analogía con el que acabamos de escuchar, desde luego por su estructura conceptista, pero también por el uso reiterado del retruécano, el cual y la antítesis son las figuras retóricas más evidentes en todos ellos y recurso muy frecuente en la poesía religiosa como expresión del alma humana poseída ya por la divinidad. Oigamos 2 estrofas de ese soneto del tiempo y la cuenta. Pídeme de mí mismo el tiempo cuenta. Si a darla voy, la cuenta pide tiempo. Que quien gastó sin cuenta tanto tiempo, ¿cómo dará sin tiempo tanta cuenta? Estoy sin tener tiempo y sin dar cuenta, sabiendo que he de dar cuenta del tiempo y ha de llegar el tiempo de la cuenta. En el siglo XVIII floreció el padre Diego José Abad, originario de Jiquilpan, miembro de aquel grupo de ilustres jesuitas expulsos, entre los cuales figuran los padres Clavijero y Alegre, que tanta y tan honrosa huella dejaron en Valladolid, motriz del movimiento liberador iniciado por uno de sus alumnos más ilustres, llamado Miguel Hidalgo y Costilla, así como Rafael Andívar, mexicano nacido en Guatemala, autor de la Rusticatio Mexicana, aquel poema en que se habla de las bellezas naturales de la geografía de nuestra patria. El padre Abad tradujo a algunos poetas latinos y es autor de obras profanas, pero es universalmente conocido por su poema latino De Deo Deoque Homine Heroica. Es un conjunto de 43 cantos, los 21 primeros consagrados al Dios creador y los restantes al Dios hecho hombre. La mayor gloria de Abad, dice uno de sus críticos, es haber compuesto el poema didáctico por excelencia en lengua latina sin paralelo en la modernidad. Alfonso Reyes considera este poema como compendio de la doctrina teológica seguido de una vida de Cristo. Pero yo creo que más que un catecismo en resumen, es un canto de alabanza nacido de un corazón enamorado que reconoce la grandeza de Dios y quiere agradecer conmovido sus favores. Contemporáneos de al padre Abad son los 2 más grandes poetas neoclásicos de México, Manuel Martínez de Navarrete y José Antonio Plancarte, ambos nacidos en Zamora, sacerdotes los 2, hermanados en la Orden de San Francisco y en la poesía, compañeros en el convento de Celaya, donde cultivaron amistad con el arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras, el cual los recuerda con admiración y afecto en su opúsculo Tres Zamoranos Ilustres. También del siglo XVIII es José Agustín de Castro,
otro sacerdote michoacano, notario de la curia eclesiástica y luego notario mayor de la Vicaría General del Obispado de Puebla. Es autor de excelentes poemas religiosos, de los cuales transcribo el siguiente, en cuyas interesantes antítesis expresa y lamenta el motivo de su infelicidad. Yo a pecar más y más, Dios a esperarme. Yo a ofender su bondad, Dios a sufrirme. ¿Qué más claro el Señor ha de decirme que no quiere al infierno condenarme? Pero cuando su anhelo de salvarme a la enmienda debiera reducirme, tanto en mi perdición estoy más firme, cuanto más me dilato en enmendarme. Despreciando del cielo cada aviso, sin ver el precipicio que me espera, de mi ruina mortal el borde piso. Oh loca terquedad de mi ceguera, pues si no quise yo cuando Dios quiso, tampoco Dios querrá cuando yo quiera. En el siglo XX, y ya en nuestro ámbito, tenemos a don Clemente de Jesús Munguía, insigne rector de este seminario, quien enriqueció los planes de estudio con las materias de literatura y bellas letras que él cultivó con mucho decoro. Y es también un honor, tan alto como el placer, mencionar al agudo y simpatiquísimo don Luis María Martínez, uno de los timbres más gloriosos de este plantel, que él rigió hasta ser nombrado obispo auxiliar de la diócesis y luego arzobispo primado de México. Fue notable orador y escritor muy fecundo. Su obra literaria le mereció un sillón en la Academia Mexicana de la Lengua. Escribió muchas obras místicas, entre las que sobresalen La vida espiritual, Jesús y el Espíritu Santo, traducidas a varios idiomas. Sacerdote informado y santo, así como alto poeta él mismo, pregonó la íntima convivencia del sacerdocio, cultura y poesía, diciendo: Hijo de la luz y dispensador de sus tesoros, el sacerdote debe aspirar a esa mirada suprema. En su corazón han de vivir armoniosamente la ciencia, la poesía y el amor. Viene luego la edad dorada del seminario. En esta época conviven, bajo la guía espiritual y estética de Monseñor Martínez, un grupo luminoso de poetas cuyos versos todavía resuenan en ciertos lugares y en algunos casos han traspasado muy dignamente los michoacanos límites. La producción poética de algunos, más trabajada y mayormente difundida, ha provocado elogios entusiastas de la crítica literaria y se ha dado a conocer en libros y revistas especializadas. José Luz Ojeda. Breve y hermosa como el trébol, califica el padre Peñalosa la obra lírica de José Luz Ojeda, poeta nacido en San Nicolás de los Agostinos, Guanajuato, alumno y profesor distinguido de este seminario. Su primer libro fue Claridad, transparente como su nombre, pues aunque abundan en él las metáforas, ingrediente esencial de la poesía, es fácilmente comprensible su mensaje. A este libro siguió Agua que corre, publicado en 1940. Después viene un silencio de 25 años
que el poeta explica diciendo: Se me cayó del árbol una hoja de otoño, una hoja amarilla de dolor y de oro. también breve y hermosa es esta pequeña joya, diminuta como lentejuela, uno de los encantadores madrigales con que Ojeda explica el mexicanísimo milagro del Tepeyac y que es perla de la poesía dedicada a María, otro de los grandes motivos de su inspiración. Eres más blanca que la azucena, eres más clara que el claro sol, mas te quisiste volver morena para robarte mi corazón. La gota de agua, el primer poema de la antología de Ojeda, es todo un programa de vida para quien ansía la perfección espiritual, la expresión de un ideal de congruencia entre lo que se predica y lo que se quiere ser. Es impecable la factura de este poema inagotable. Lo califico así para establecer relación entre el título y la riqueza de sus sugerencias. En la rítmica asonancia de sus versos queda atrapada la bien lograda alegoría de la hermosura física. Todo el poema está lleno de luz, claridad, blancura, brillo, color, cualidades verbales que la crítica literaria atribuye a la corriente modernista de Rubén Darío, Gutiérrez Nájera, Nervo, González Martínez, y de la cual el padre Ojeda nunca aceptó ser seguidor, pues se sentía identificado con el clasicismo que huye de la palabrería para situarse en el ámbito de la plena autenticidad. Pero no es solo el léxico modernista lo que hace valioso el poema. Su arquitectura es también interesante, pues está cargado de figuras retóricas que le imprimen un alto valor poético. Después de interrogar sobre la pequeña realidad que le impresiona, el poeta explica el feliz descubrimiento a través de una prosopopeya en la que atribuye a la mañana el milagro de entregarnos la belleza y remata con dos espléndidas metáforas. La puso en una hoja con sus dedos rosados la mañana, para dar al jardín la maravilla de un engaste de luz sobre esmeraldas. No obstante su pequeñez magnífica, un bello oxímeron, la gota es capaz de la inmensidad. Pero en aquella pequeñez magnífica, urna divina y clara, el azul de los cielos con toda su grandeza palpitaba. Y en un retruécano estupendo compara los dos extremos. Señor, yo quiero ser ese milagro de una gotita de agua, la más radiosa de las cosas breves y la más breve de las cosas claras. Pero el vendaval amenaza con tirarla, mancharla y aún destruirla. El poeta, la gotita de agua, suplica entonces a quien todo lo puede que lo resguarde y lo lleve a la meta siempre perseguida. Y llévala contigo a donde el viento no sacude las ramas, donde sienta que vuelve tras el viaje al lontanar azul de la montaña y se encienda temblando entre los dedos bajo el sol deslumbrante de tu cara. El texto que cierra este libro se llama El último poema. No es la postrera creación literaria del padre Ojeda. Es lo que él imagina el deshacimiento dedicado a su Señor en relación con su afición permanente. No es un acontecimiento feliz, porque todo final mortifica, y más aún porque esa afición estuvo siempre orientada a reflejar la hermosura verdadera. Voy a dejar la lira que me diste, mas temo darte su cantar postrero. En el arte y lo mismo en el sendero,
La postrera canción es siempre triste. ¿Y cómo enmudecer sin amargura? Por igual en la gloria y en lo adverso, ha reído en el alma de mi verso el radiante esplendor de tu hermosura. Tú lo sabes, Señor, mi vida era, con mi canto y mis sueños, más sentida. Mas hoy dejo la lira, estremecida, brota del alma la canción postrera. Alguien dice de ella que es poesía intimista en que se funden espíritu y realidad, visión y ensueño, frágil delicadeza rítmica, cargada de pensamiento y sentir hondos. Esto es lo que Salvador Díaz Mirón llama la triple faz de la auténtica poesía, en que se funden pensamiento, sentimiento y expresión. El pensamiento está en el mensaje, implorando al sabedor de todo la verdadera trascendencia. El sentimiento en la emoción con que habla el poeta y que sumerge al lector en un deseo amoroso y ferviente. Todo ello en un léxico impregnado de gloria, radiante esplendor y hermosura, con un sol sin ocaso. Hoy quiero tus secretas armonías, haya nueva belleza en el camino y un nuevo resplandor claro y divino en el sol inmutable de mis días. Que sea mi callar ánfora plena de inmensidad, de amor, de adoraciones. Si llenaste mi vida de canciones, de adoraciones mi silencio llena. Y concluye Ojeda, pidiendo serenidad para realizar el poema vital, la perfección del propio espíritu, obra maestra de todo mortal. Dame tu dulce paz en la escondida tristeza de mis últimos pesares. Y mientras vuelvo a darte mis cantares, déjame hacer el verso de mi vida. Francisco Alday nació en Querétaro en 1908. A los 14 años estudió Humanidades con los misioneros del Espíritu Santo en Saana, Chautempan, donde fue muy estimado por el fundador. Luego pasó al Seminario de Morelia y fue ordenado sacerdote por don Luis María Martínez. Don Alejandro Avilés, que por cierto fue papá de una persona muy conocida y estimada por todos nosotros, Manolo, que seguramente ustedes conocen. Don Alejandro Avilés califica a Francisco Alday como el más grande de los poetas del Seminario de Morelia. No solo un genio literario, sino el mayor lírico religioso de México y uno de los mayores de la lengua castellana en todos los tiempos. Esto es mucho decir en la tierra de Diego José Abad, Fray Miguel de Guevara, Alfredo R. Plasencia, Concha Urquiza, Gloria Riestra y otros robustos troncos de nuestro bosque poético. Pero mucho decir no significa que Alday o cualquier otro así calificado no merezca tal honrosa comparación, sino que el comparado es grande entre los grandes. Igual se ha dicho del padre Ponce y de otros numerosos poetas que han incursionado en el mismo género de poesía. Esto se debe, en primer lugar, a que la calidad artística no se mide con estándares uniformes ni precisos. En segundo lugar, a la formación profesional y sensibilidad del crítico, pero también, y sin duda es esta la razón más importante, a la simpatía que el autor ha provocado en el comentarista. No se piense, sin embargo, que estos juicios, muchas veces fruto de la emoción primera ante la obra de arte
y por ello francamente impresionistas, carecen de validez. Al respecto, Alfonso Reyes, también muy proclive a la crítica apoyada en la simpatía, comenta que para hacer crítica fecunda no basta la comprensión, sino que es preciso que vaya aparejada con el amor. Alday fue autor muy fecundo y aunque nutrió su inspiración en los asuntos cotidianos, no fue escritor fácil. Como verdadero artista, se preocupaba mucho de la forma, que en el terreno del arte es fundamental. Apoyaba sus mensajes poéticos en un vasto conocimiento de la Biblia, de la teología, de los clásicos y en la experiencia humana auténtica maestra de la vida. En su exposición es evidente la información técnica para elaborar poesía y construir el verso. Con igual habilidad utilizaba, según el tema, el lenguaje popular o la terminología culta. Por esto último, su poesía no es comprensible. Él lo intuía y en ciertos casos ponía al margen de un poema alguna explicación o glosa, como aquellos de Santo Domingo de Siles o de San Millán de la Cogolla, que en la Edad Media atestiguan el origen de nuestra lengua. Afirma también el maestro Avilés que el padre Alday no es un poeta difícil, pero con mi reconocimiento al fino poeta, que es don Alejandro, yo me atrevo a decir que sí es un poeta difícil, el padre Alday, porque son casi imposibles la coincidencia general con una concepción del mundo totalmente personal que se ha forjado un poeta y el acierto en la interpretación ajena de su lenguaje metafórico, pues el artista dispone, sin más razón que su arbitrio, de los elementos lingüísticos patrimonio de todos, pero forma con ellos un universo nuevo, tan íntimamente suyo, que solo una ardua reflexión permite adivinar. Sin embargo, basta para entenderlo hacer lo que el mismo Avilés sugiere, penetrar en su sentido a veces recóndito, y pone como condición que se le interprete rectamente, que se respete el misterio poético que en su obra alienta y que de suyo es inefable, todo lo cual significa nada menos sumergirse en el espíritu de Alday. Ah, vaya, así sí es fácil, dirá cualquiera de nosotros. Gabriel Méndez Plancarte lo llamó poeta original y profundo. En efecto, hay hondura en sus imágenes que lo identifican con Ponce, de quien había sido maestro de literatura en el seminario. Alday es capaz de convertir en metáfora toda realidad, aún la más trivial, de modo que lo que para otros pasa inadvertido, para él es objeto poético que embellece y viste la cotidianidad con un ropaje distinto del que percibimos los demás mortales. Aunque los temas por él tratados son varios, el paisaje, la vida cotidiana, la amistad, la muerte, sobresalen el fervor religioso y el ansia de seguir a Jesús. Y así dice el poema llamado El viajero. Cuando el alba pasó frente a mi tienda, llevaba en sus alforjas pan y vino. Es de noche, qué lejos debe ir por la senda el viajero divino. Qué lejos debe ir, pues ya sus huellas
son estancos de agua. Los rosales florearon de nuevo y las estrellas andan cuajando espigas de luz en los trigales. Qué lejos debe ir. Ya la jauría que ladró a sus pisadas enmudece. La puerta que entreabrió su avisora celosía para ver quién pasó, cerrada está y desierta. Pero mi corazón es mundo y es esfera, de 1000 ocasos y de 1000 levantes. El viajero se va, pero lo espera, mi amor a las auroras, y él vuelve como antes. Muy acertadamente se ha calificado a Francisco Alday como poeta místico. Toda su poesía proyecta el ansia de confundirse con Dios, que es la esencia del misticismo. Esta se advierte en el soneto Presencia, que igual que San Juan de la Cruz y todos los místicos, menciona su deshacimiento de las cosas terrenales para ganar solo la posesión del amado. Termina el poema con el bellísimo oxímoron negra noche de luz, que de veras enciende el entusiasmo del lector. Yo sé, Señor, que siempre estás conmigo, en la prima hora virgen de mi día, en la rubia de sol a mediodía y en la gris de la tarde en que me abrigo. Es esta la razón de mi alegría, la paz de mi vivir, estar contigo. Con silenciosa voz mi amor te digo, y no quiero saber de otra armonía. Y luego tu palabra, qué dulzura, qué transfiguración de toda pena, hondo sabor de Dios en la amargura. Ella en mis horas ciegas habla y suena, aunque escondas al alma tu figura. Negra noche de luz, tu gracia plena. Tema de validez universal tratado con frecuencia por el padre Alday es la muerte. En su libro Poemas del viaje y del encuentro se expresa muchas veces la convicción de que el fin espera a todos en cualquier circunstancia. Miércoles de ceniza y arboleda, de polvos donde soy para la muerte, uno de tantos en la polvareda. El corcel de la muerte 3 veces nos embiste, cuando nos vamos a morir, y de rasgos solemnes la carne se reviste, y aquel polvo que amaba se nos pone muy triste, y es preciso partir. El poema Cuando se apague mi tienda tiene como título un bello eufemismo con que el poeta describe la reacción de los otros cuando sepan la noticia de la muerte del que escribe. Compuesto de 6 cuartetas octosílabas, cada una de ellas empieza con el mismo verbo para formar una anáfora que aumenta el interés del lector. Dirán, rindió la jornada y a dormir se puso luego. Dirán, apagó su tienda y llora oscuro su lloro. Dirán, sin saber qué pasa, se le fue la luz y es cierto, lo mismo se va de un muerto, la luz como de una casa. Dirán, algún viento hermoso besa la luz y lo inclina. Dirán, se habrá vuelto ciego y un ciego no enciende luces. Dirán, todos a su entrada, cuando se apague su tienda, esperemos a que aprenda y después no dirán nada. Y consciente de la gravedad del acontecimiento que marca el encuentro definitivo, implora en el poema Mi muerte. Le pido a Dios, por lo que Dios más quiera, transparente mi muerte, una tersura como espejo de agua, una manera de morir, que al mirar en su hermosura mi pecado, de tal mirada muera, cual se muere de luz la noche oscura. Manuel Ponce, originario de Tanuato, a Manuel Ponce, igual que a Ojeda y Alday, le tocó vivir la época de persecución religiosa
que obligó a los seminaristas mexicanos a trabajar en la clandestinidad. Su colegio tuvo que refugiarse en distintos pueblos de la arquidiócesis hasta que se instaló en Celaya, de donde en 1936 Ponce regresó a Morelia, en cuya iglesia de San José, no en la catedral, fue ordenado con el mayor sigilo por el arzobispo auxiliar Luis María Martínez. A partir de entonces, fue maestro del seminario por más de 25 años. También de Ponce se ha dicho que es el más alto poeta religioso de México. Con razón, él ha sido, de sus contemporáneos, el más editado y quien ha recibido los más cálidos elogios de la crítica. Fue impulsor incansable de la cultura y del arte. En 1944 fundó Trento, una revista en que se dieron a conocer algunos de los muchos estudiantes y sacerdotes que han cultivado la poesía en el seminario de Morelia, pero siempre tuvo sus páginas abiertas a colaboraciones de escritores ajenos al instituto. Durante 24 años, Trento mantuvo su alto nivel de calidad, pues en ella participaron personas de renombre en el ámbito cultural y literario de nuestra patria, nutriendo las secciones de historia, filosofía, arte, sociología, pedagogía, literatura. En esta última sección, además de artículos literarios y poemas suyos, Ponce publicó una antología de poetas del seminario y otra de poetas michoacanos, igual que una de poesía cristiana, además de las series Poesía Religiosa en México y Poesía en México. Me permito hacer un paréntesis dirigido a los profesores y alumnos del seminario de Morelia. Yo creo que ya es tiempo de que se elaboraran los índices de la revista Trento, tal como lo han hecho la Universidad Nacional Autónoma de México o el Fondo de Cultura Económica, editando índices de las revistas literarias y culturales más importantes de nuestro país. Trento es una revista riquísima. Es una muy buena fuente de información para los investigadores y estudiosos de la literatura y de la cultura en general. ¿Valdría la pena que, dirigidos por algún especialista en estos casos, se hicieran los índices de esa revista para ponerlos a disposición del público en general? Porque la cultura no es propiedad exclusiva de personas o de instituciones, es patrimonio universal que todos debemos disfrutar. Estos índices deberían tener secciones por autores, por años, por temas. Creo que vale la pena meditarlo. Lo dejo como tarea. En 1958, el padre Ponce fundó la Academia Científico-Literaria Fra Angelico para complementar la formación de los seminaristas. También creó la Academia de Historia Regional Eclesiástica, que dio a la luz la monografía Don Vasco de Quiroga y el Arzobispado de Morelia. Asimismo, se debió a él la creación y funcionamiento en 1969 del Instituto de Cultura ARCA, Arte y Caridad, con talleres de poesía, música y pintura para ayudar a los morelianos de todas las condiciones e ideologías a aprender las artes.
A diferencia de la mayoría de los poetas religiosos, que han sido muy respetuosos de los moldes tradicionales, Manuel Ponce avanza por caminos no hollados. El Jardín Increíble, su obra más celebrada, utiliza un lenguaje inusitado con intención renovadora de las formas tradicionales. Y porque se aventura a decir las cosas de otro modo, aumenta el interés por leer su obra, pero también dificulta su comprensión, aunque no mengua su belleza. Precisamente por esa forma distinta de hacer poesía, fue tachado de gongorista por sus lectores, adjetivo con el cual querían decir que su poesía era ininteligible para la gente común. La palabra gongorismo no ha perdido su connotación peyorativa. A este propósito, parece oportuno comentar una curiosa anécdota. En 1946, el padre Ponce publicó en Trento La ciudad encallada, un poema suyo dedicado a Morelia, y por su lenguaje inusual en textos de tal índole, esta composición fue recibida con extrañeza por la comunidad estudiantil. Y Juan Navarro, el recordado y querido fundador del Centro de Formación San Roberto, autor de interesantísimas obras didácticas para la enseñanza del catecismo y luego primer obispo de Ciudad Altamirano, él recogió opiniones relacionadas con el poema de Ponce y como resultado de ello publicó en la misma revista una exégesis de La ciudad encallada, de la cual extraigo algunas frases. Dice el padre Navarro: hay en la poesía de Manuel Ponce agradable musicalidad, nobleza de palabras escogidas, impecable corrección gramatical, riqueza de metáforas que diríamos hermosas y delicadas si supiéramos a qué se aplican o refieren. Hay en ella luces que brillan como relámpagos, pero esos relámpagos nos dejan después con mayor ceguera. Cuando creemos haber penetrado en sus claros laberintos, se nos escapa el hilo de sus ideas y sentimos la impresión de estar en una gran alcoba de sueños, pero de sueños sin orden ni concierto. Algunos llaman a esta poesía de crucigrama, con la cual confiesan que corre en ella un juego de ingenio que no puede perseguir cualquier entendimiento. Otros piensan que se trata de una colección de adivinanzas más o menos graciosas y difíciles. Y con esto quieren decir que sus metáforas no son una expresión directa de la realidad. Otros, por fin, la tachan de locura, queriendo expresar con esto su propia impresión de desconcierto. El padre Ponce no se sintió incómodo con esto. En la misma revista aparecen en el mismo número estos dos artículos que parecen muy interesantes. Uno de los temas más recurrentes de la poesía del padre Ponce es Cristo, el crucificado, el sufriente, aquel que habiendo ofrecido su vida para recuperar la nuestra, no recibe de nosotros ni siquiera compasión. Por eso, al Cristo de su estudio, le confiesa con pesar que la costumbre lo ha vuelto insensible y ver su imagen sangrienta, en vez de ocasionarle pena, hasta le provoca una cierta alegría. ¿Cuándo murió mi corazón inerte, que no muere de verte ajusticiado, pendiente del marfil donde labrado, es una fácil alegría verte? Rota el ara, la vida se te vierte, por la heráldica brecha del costado. Oh cántico de cisne silenciado, y torre en los suburbios de la muerte. Y en dos preciosas antítesis expresa la diferencia de uno y otro. Yo en flores, tú en escarcha estás cautivo.
Tú en tinieblas, yo en luces me derramo, y en tu divino gozo sufro y amo. Concluye expresando el último verso la causa de tal actitud, que desafortunadamente es la condición de todos los hijos de Adán. Por una parte lloro compasivo, mientras por otra olvido tu reclamo, y es que de puro simulacro vivo. Vamos hasta el final del Padre Ponce. En 1962, la editorial Just reunió en un solo volumen llamado Cristo María, poemas de Manuel Ponce dedicados al Hijo de Dios y a su Madre Santísima, pronunciados antes en sendos recitales poéticos. De ese libro se extrae el siguiente soneto en versos alejandrinos de grata musicalidad. A partir de la profecía de Simeón, anunciando a María sucesos dolorosos, el poeta juega con el número 7, antepuesto a los dolores que él llama dolencias capitales, puñales sin sabores, ponzoñas, abejas rabiosas. En el segundo cuarteto enumera esos vicios no con los nombres aprendidos del padre Ripalda, sino con sinónimos. Y en el terceto final menciona las virtudes opuestas que hacen resplandecer a la llena de gracia. Señora de los 7 dolencias capitales, cercada por agravios de oscura procedencia, si al menos opusieras alguna resistencia al amago diuturno de los 7 animales. A tu seno se lanzan con vuelos espectrales las catervas de orgullo, codicia, incontinencia, de cólera, de envidia, de gula, de indolencia, que forman la corona de tus 7 puñales. Eres madre y señora de 7 sinsabores, porque 7 ponzoñas tienen los pecadores, con que abejas rabiosas te maltratan el pecho. Pero tú resplandeces con las 7 virtudes, porque al darnos cabida a tu corazón deshecho, se adormecen un poco nuestras 7 inquietudes. Es muy abundante la poesía de sacerdotes egresados de este seminario, pero ante la imposibilidad de ser exhaustivos en ese sentido, terminamos aquí la plática y damos a ustedes la oportunidad de hacer algún comentario si es que quieren hacerlo, y el Padre Francisco o yo intentaremos contestar como Dios nos dé a entender. Me dice el Padre que sería conveniente decir algo sobre Agustín Ayala García, también sacerdote, originario de La Piedad, cursó humanidades en este seminario. Cuando el instituto trashumaba por distintos lugares de la diócesis, a los que él, con sus maestros y compañeros, fueron a dar arrojados por el torbellino de la persecución religiosa. Pasó luego al seminario de Montezuma, que fue fundado por el episcopado mexicano para que pudieran continuar sus estudios los seminaristas de nuestra patria. Allí terminó la carrera y fue ordenado en 1948. Fulgor Errante es un libro con evidentes altibajos temáticos y de calidad, en que alternan textos exaltados con asuntos muy bien desarrollados. Este libro del Padre Ayala forma parte de esa recopilación con un poema llamado La Paloma Vacía, composición que algún comentarista considera la más perfecta de todo el volumen. Yo no lo considero así. Sin embargo, por varios motivos, me parece interesante ese texto. El poema no se refiere al ave del título, como es lógico esperar. Es un monólogo de Jonás
que asimismo se considera la paloma vacía, pero solo en 2 ocasiones menciona esa palabra. Todo el poema está construido en heptasílabos. El poeta tenía propósito de implantar, él dice aclimatar, el verso heptasílabo en la poesía de nuestra lengua, pero este verso ya existía entre nosotros. Aparece en el auto de los Reyes Magos y en la disputa del alma y del cuerpo del siglo XII. En épocas más recientes se encuentra en poemas de Enrique González Martínez o Díaz Mirón. También se utiliza en combinación con otras medidas como la lira o la seguidilla. Entre otras muchas imágenes retóricas, es notable en este poema un conjunto de ekfónesis, expresión del espíritu alterado mediante el empleo de frases interjectivas dispuestas en orden de anáfora. Esa aurora mental afilada y urgente, estas aguas de angustia que me crecen y ahogan, esta sal desbocándose en crueles latigazos, esa llama que anuda mi lengua y me la quema, ese cuchillo anclado en la rada del pecho, estas zarzas de espanto que me hunden en la nada, esta sed de mí mismo. Y continúa el poema con una multitud de frases que provocan en el lector la sensación de una inmediata catástrofe. Testimonio, en cambio, es un libro reciente. Contiene parte de la poesía del padre Ayala y comienza con una serie de canciones para el otoño que son en realidad cantos al bajío en un lenguaje optimista, ancho, luminoso, como esa apacible región de nuestro entorno. En ellos vemos el río Lerma, los verdes trigales, los caballos, los sabinos sombríos, los lugares y ciudades que lo pueblan. El regreso a Celaya, por ejemplo, es descrito así en tercetos monorrimos. De par en par abierta la ventana al oro de los campos y a la humana sencillez de pacífica aldeana. En los céspedes tiernos el rocío y en el delgado aire el señorío de la luz y en sonoro azul el río. En ti lo humano sube a lo divino y el corazón que tienes cristalino te lo doran tus soles de oro fino. Nevado Fuego, otro libro, tiene como tema general la Navidad. Desde el título anuncia limpieza y hermosura en el sugerente oxímoron que al unir 2 conceptos, nieve y fuego, mutuamente excluyentes en el lenguaje ordinario, producen en la poesía una grata sensación de novedad, aludiendo en este caso al invierno en que nació el Hijo de Dios y al amor que lo hizo hombre. La estampa navideña es escenificación del anuncio triunfal que los ángeles dieron a los pastores aquella bendita noche y nos hace recordar las pastorelas que llenos de gozo disfrutamos cuando niños. Pues he pretendido en esta charla dar un testimonio de mi respetuosa admiración al Seminario Diocesano de Morelia en su aniversario número 250. Y esa admiración se debe a que la labor 2 veces y media centenaria de este seminario no se ha reducido a la formación religiosa y espiritual de los alumnos, sino que ha atendido también otras áreas de la personalidad humana para entregar a la viña trabajadores integralmente preparados en busca de la implantación en todo el mundo del reino que tanto pedimos porque tanto nos falta. Queridos alumnos, el ejercicio poético es una actividad artística. No cabe en la poesía la expresión directa de las ideas. Su secreto consiste
en que más que claridad es ambigüedad y sugerencia más que explicación. A eso se debe que muchas veces los lectores comunes no comprendamos en plenitud lo que la poesía quiere decir. También por eso son frecuentes opiniones como incomprensible, hermética y aún impenetrable. Pero no nos asusten esas opiniones innegablemente veraces pero desoladoras. Con todo respeto, invito a ustedes a conocer la obra de quienes los antecedieron en las aulas de este seminario y que lo han colocado en un nivel respetable de cultura superior. Tengo la seguridad de que pasarán ratos agradables contagiados por la belleza de su palabra, del mismo modo que sentirán legítimo orgullo por ser miembros de este seminario, cuyo prestigio los honra y que espera que el prestigio de ustedes también lo honre a él. Gracias por su atención. Agradecemos la muy valiosa intervención del doctor Enoc Valencia. Abrimos el espacio para sus preguntas. Les recordamos a las personas que nos están viendo en las redes sociales que pueden enviarnos sus preguntas en el espacio de comentarios. Asimismo, mandamos unos saludos cordiales a los compañeros de nivelación que nos han estado siguiendo en las transmisiones diarias. Doctor Enoc, le mandan saludos sus familiares desde Colima, Zaguayo y Santa Ana. Y saludamos cordialmente al padre Daniel Rubio, que ha estado siguiendo la transmisión. Señor Enoc, doctor Enoc, hay una pregunta del seminarista Cristian Gerardo Moreno Saldaña, que nos escribió en las redes sociales. Dice, para el momento dice, ¿qué impacto social tienen los poetas religiosos con sus escritos? Refiriéndose con los temas de los poemas, ya que hay temas que provocan emociones o sentimientos de amor, tristeza, soledad, etcétera. ¿Qué impacto social tienen los poetas religiosos con sus escritos? Yo creo, en primer lugar, que la poesía religiosa es poco conocida y poco difundida. Sin embargo, de lo exiguo de su conocimiento, de todos modos, enciende el fervor de las personas naturalmente religiosas. Creo que cuando se une la belleza y el pensamiento en la poesía, por ejemplo, llega esta a ser más trascendental porque penetra más hondamente en el corazón y en la mente de las personas. De modo que el mensaje poético no es totalmente estéril, al contrario, me parece muy fecundo cuando cae en tierra propicia. Esa es mi convicción. Muy bien. Nada más quiero compartir algunas anécdotas de personajes como los que acaba de citar nuestro gran expositor, porque yo los conocí a todos, sobre todo a los tres. Curiosamente al de la Piedad nunca lo conocí, creo que una vez lo vi. Pero tengo algunas anécdotas pues curiosas y simpáticas. Por ejemplo, un día nos tocó estar en algún aeropuerto al padre Pegueros y a mí, y no llegaba el avión que íbamos a tomar.
Y entonces estuvimos ahí horas, ¿verdad? Y ahí hicimos chorcha con la gente que estaba. Y entre los que estaban ahí había un profesor de literatura de la Universidad de Guadalajara, no de la Universidad Autónoma, pues que digamos es católica o algo así, ¿no? De la UDG, ¿verdad? Que no es una universidad afiliada a la iglesia ni nada. Total que platicando y platicando, bueno, dio este juicio parecido al que acaba de hacer aquí o mencionar del padre Alday, ¿verdad? Nos dijo ese señor que no era padre ni no sé si era católico o lo que sea, nos dijo, Francisco Alday no tiene nada que pedirle a todos los grandes poetas místicos de Europa, ¿verdad? Así nos dijo. Bueno, él conocía al Alday, pero yo creo que está mejor que nosotros, yo que sé, dijo eso. Él no tiene nada que pedirle a los grandes poetas, piensen en los que ya citaron aquí, pensemos en San Juan de la Cruz, en todos estos grandes poetas místicos, ¿verdad? San Juan de la Cruz y ¿quién más? ¿Quién más? Santa Teresa de Jesús. Sí, todos ellos, pues, ¿verdad? Entonces hizo tal elogio del padre Alday. El padre Alday aquí fue maestro de Derecho Canónico, no mío, porque no lo alcancé, pero sí me acuerdo de él cuando venía a dar clases de Derecho Canónico, iban por él en la camioneta del seminario y luego lo llevaban. Esa anécdota del padre Alday, pues es sumamente elogiosa, ¿verdad? Ahora, tengo también una anécdota con el don José de la Luz Ojeda, ¿verdad? Resulta que un célebre y grandísimo biblista que fue maestro del padre Ramiro Suárez y de orden que paz descanse, Ramiro, el biblista, no sé si ya se moriría, fue maestro de él, ¿cómo se llama? Ahorita te digo, pues ahorita nomás por el susto que tengo de estar aquí. No, hombre, bueno, José Luis Ojeda es el poeta, me voy a sentar aquí. No, pero ¿cómo se llama? Pues el famoso biblista que lo llevó a Roma. Luis Alonso Chequil, sí, él se dio cuenta un día de que existía don José Luis Ojeda, porque conoció algunos versos de él, y entonces el padre Shekel estaba haciendo una traducción de la Biblia, él, ¿verdad? Y pensó invitar e invitó a don José Luis Ojeda a que se fuera a Roma a lo siguiente: el padre Shekel traducía del hebreo, del arameo, de lo que fuera, los libros sapienciales y le entregaba eso como materia prima para que don José Luis Ojeda versificara, ¿verdad? Y así trabajó todo un año don José Luis, cuando yo todavía estaba en Roma, y me acuerdo que con el padre Pegueros lo fuimos a acompañar cuando ya se venía después de estar un año allá. Ya era un hombre grande y estaba muy asustado porque iba a tomar el avión en Fiumicino, que es el aeropuerto de Roma, y después en París iba a tener que cambiar a otro avión que lo traería hasta México. Y me acuerdo que nos daba mucha ternura verlo asustadísimo, ¿verdad? Ya era bastante grande el padre Ojeda, le temblaba la mandíbula, ¿verdad? Entonces el padre Pegueros y yo pues tratábamos de calmarlo, ¿verdad? Mire, padre, no, pues llegando a París usted pues se fija y esto y lo otro y aquello y se va para tomar el avión que lo lleve a México. Y bueno, acabamos por ponerle un cartelón aquí, ¿verdad? Y el padre se fue pues a París de Roma y llegó a México cuando tenía que llegar sin ningún contratiempo. Pero me acuerdo cómo temblaba, ¿verdad?, el viejito del pendiente o de que se iba a venir él solo desde Roma acá, transbordando en París, ¿verdad? Yo pues, no lo traté muchas veces
porque él cuando estuvo en el seminario fue en tiempos de la diáspora por allá. Bueno, y bueno, del padre Ponce, pues nomás que yo fui su alumno, el padre Ponce nos daba literatura y bueno, llevaba un texto ahí, ¿verdad? De lo que único me acuerdo es que se pasaba toda la clase fumando, haciendo rueditas y luego le soplaba. Y cogía el libro y le leía, ¿verdad? No crean que nos daba la clase así al vuelo, no, el libro de literatura. Como hecho personal, casi ni nos conocíamos tanto. Padre Ponce siempre vivía. Me puso a hacer examen público de literatura ese año. Sería él o el señor Posadas, no me acuerdo. No, yo hice un examen de literatura del que no me acuerdo nada. Hacíamos exámenes públicos, bueno, pues algunos que éramos más o menos de los que teníamos buenas notas y demás, y el examen público, pues era ahí en el comedor del menor y pues era una especie de, digamos, para que se luciera más el maestro que el alumno, o los dos, ¿verdad? Como ya decían, pues a veces ya sabíamos lo que nos iban a preguntar los que nos examinaban, no eran los maestros, sino eran algún otro padre, ¿verdad? Que hacía como el que nos... Bueno, el padre Ponce, pues yo hice examen público con él y bueno, el padre Ponce pues siempre andaba en otra dimensión, pero no nos dimos cuenta de su valía hasta que se fue a México, porque allá en México fue académico de la lengua, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese? La Academia Mexicana de la Lengua. Sus últimos tiempos los pasó allá, ¿verdad? Y efectivamente era de Tanuato. Como ven, en Tanuato y en La Piedad también hay poetas, ¿verdad? No nomás sabemos gente que andamos ahí tras la de gajos. Felicidades, ya, mañana aquí los tendré ahí, a estas horas yo creo que todavía no ha acabado. Muy bien, vamos a seguir. Si tenemos todavía alguna pregunta más, una pregunta final para concluir. Doctor Enoch, hay una pregunta que dice así: ¿hasta qué punto la poesía llega a romper una filosofía del lenguaje y en qué punto la requiere? Yo creo que la poesía acelera un poco el movimiento natural de la lengua. La lengua es un sistema siempre en movimiento que tiende a perfeccionarse y a simplificarse simultáneamente, pero también llega a hacerse cada vez más precisa. Y creo que los poetas, cualquiera que sea la orientación que tengan, aceleran este proceso evolutivo de la lengua, fijan nuevos conceptos, nuevos términos, y estos van aclarando un poco las ideas que nosotros tenemos en relación con los asuntos trascendentales, la vida, la muerte, la belleza, etcétera. Y creo que el hombre religioso, que siempre tiende hacia la unión con Dios, encuentra en la poesía no solo una fuente de belleza y de distracción, sino también una posibilidad de aclarar belleza, de aclarar ideas y de tener un concepto más claro de la vida y de los asuntos que le interesan. Gracias, doctor. Una segunda pregunta dice así: ¿considera que Francisco Alday fue uno de los mejores poetas y por qué? Sí, yo también lo creo. Y esta anécdota que nos contó Monseñor Suárez
es sin duda una expresión del concepto general que se tiene de este poeta nuestro, queretano, pero nuestro, del Seminario de Morelia. Sí creo yo que es uno de los grandes. Ya lo dije en la lectura de mi trabajo, se le dice, y esto lo dijo precisamente don Alejandro Avilés, que es uno de los más grandes poetas religiosos de todos los tiempos. Mi opinión es que eso es mucho decir. Habríamos de pensar en San Juan de la Cruz, en Santa Teresa, en Fray Miguel de Guevara y en los nuestros, Concha Urquiza, Gloria Riestra. Son grandes, pero si al padre Alday se le considera que es uno de los más grandes, entonces está siendo comparado precisamente con gente de muy alto valor artístico, pero también de muy alto valor espiritual. Así que no nos atrevemos a negar las opiniones que exaltan tanto la obra del padre Alday. Simplemente decimos que es comparado entre los grandes, que es grande entre los grandes. Gracias, doctor. Como signo de gratitud, hacemos entrega de un pequeño reconocimiento al muy admirable doctor Enoc Valencia Morales por su valiosa interpretación. El siguiente reconocimiento asimismo pasamos el micrófono al presbítero Jorge Iván Pimentel, que nos dirigirá unas palabras de agradecimiento a todos los presentes que nos siguieron en las redes sociales. Les agradecemos su atención y les recordamos para la participación del día de mañana a las 8:45 de la noche. Muy buenas noches a todos. Quisiera mencionar como un antecedente a este agradecimiento el significado de la poesía hebrea, cuya trascendencia es festejar a la comunidad, sus acontecimientos, exaltar al hombre y sobre todo la función primordial de diálogo con Dios. Ejemplo de ello, los hermosos salmos que de la poesía o del canto comunitario se elevan como hermosas oraciones de alabanza y súplica al Creador, que nosotros todos los días recitamos en nuestra liturgia. Seguramente de ello también fue inspiración para todos los sacerdotes poetas que usted ha citado, que de ellos se formaron en nuestro seminario, profundos conocedores de la naturaleza, del hombre y sobre todo de Dios. Doctor Enoc Valencia, usted ha expresado con excelencia el significado profundo de la poesía. Esta noche hemos disfrutado de la misma y de su significado. Quisiera expresarle mi felicitación a nombre de la comunidad por su compromiso con la poesía. Agradecimiento por mostrarnos la riqueza de los sacerdotes poetas michoacanos y muchos de ellos formados en nuestra institución. Ojalá que su participación en el día de hoy, en esta noche, en el marco de júbilo de los 250 años de nuestra fundación, nos inspire a acercarnos a la poesía de estos nuestros autores, pero más aún nos motive para que de esta generación de seminaristas nazcan también futuros poetas. Le agradecemos de corazón su compartir, su conocimiento, testimonio y preparación. Por eso le otorgamos el siguiente agradecimiento. El Seminario Diocesano de Morelia otorga el presente reconocimiento al doctor Enoc Valencia Morales por su participación en las noches del aniversario con su ponencia El clero michoacano en la poesía. Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre de 2020. Firma el padre rector Martín Barbosa Venegas, el padre secretario Ricardo Moracolín. Le damos un fuerte aplauso.
Muchas gracias. Que sigan ustedes disfrutando este feliz acontecimiento del aniversario de la institución y que esta institución, con la labor de ustedes, vaya siempre hacia arriba como lo ha hecho en este cuarto de milenio. Felicidades a todos y buenas noches.